Saludos compañeros internautas, nuevamente con ustedes RBA. Bueno, y hoy vamos a tocar, voy a tocar un comentario que me hicieron por allá. De hecho me lo preguntaron sobre si yo consideraba, o de verdad qué opinaba sobre la educación universitaria. O sea, en realidad, honestamente, honestamente, ¿tú crees que uno perdería el tiempo? Porque yo he visto profesionales que no terminan ejerciendo su carrera y que por lo tanto, pues, tengo miedo de que me pase eso a mí, algo así. Mira, esto viene o deviene por varios factores. Como todo en la vida, depende de tu especialización. Es decir, si tú, de hecho esto me lo dijo un profesor, si tú decides no estudiar pero quieres ser albañil, trata de ser un muy buen albañil, un muy buen sastre, un muy buen mecánico, honesto, con principios y la gente te va a buscar. Ahora, ¿cuál es el asunto este de hecho de muchos jóvenes de estar diciendo, ¿yo para qué voy a ir a la universidad si ahí es una pérdida de tiempo? Y nada menos estaba discutiendo eso con alguien el otro día y como que me molestó un poco, porque a mí me causa gracia. Yo siempre he dicho que estudiar en la universidad no es para todos. Hay gente que simplemente no puede, es sacrificado, cuesta mucho, no es fácil. Y las personas que te dicen que es fácil solo te lo dicen porque tienen una gran bocota, pues, o sea, no saben lo que es estudiar y tener que estar llevando o sacando una carrera y a veces con la dificultad de que tienes que autofinanciarte esa carrera. O sea, no, desconocen completamente cómo es internamente el asunto. Primero, estudiar una carrera te brinda de entrada ciertos aspectos muy positivos, entre ellos la disciplina. Si tú eres una persona floja, haragana, que no le gusta ni leer ni nada, ha venido pasando los grados de una manera, vamos a decir, pírrica o con complementos X, como sea, entrar a la universidad te va a ayudar a formar disciplina. ¿Por qué? Porque tienes que asistir a clases puntualmente, tienes que entregar tareas, tienes que hacer trabajos, tienes que relacionarte porque es en grupo. O sea, hay una cantidad de factores positivos que vas a obtener estudiando en universidad que te van a ayudar posteriormente a desenvolverte mejor en un trabajo, ya sea que trabajes para una empresa o que pongas tu propio negocio, como sea, o un profesional independiente. Hay varias alternativas que puedes pensar o vamos a decir, meditar por qué camino te vas a ir. Si vas a trabajar para una empresa o, o vas a hacerte independiente. ¿Qué pasa? Que la realidad es la realidad. Qué obvio, ¿no? ¿Pero a qué me refiero con esto? Es que yo digo una cosa. Tendrías que ser, no sé, un cangrejo o alguien, como dicen, que viva debajo de una piedra para no darte cuenta de cómo funciona el mundo y cómo está constituido. Y por más que relinche, brinques o estés aquí en YouTube hablando de que eres el mero mero y que eres inteligente y esto y lo otro, al final al mundo eso no le importa. Cuando tú vas a un súper, a un banco, a una farmacia, donde quiera que te muevas, a un centro comercial, no sé si pensarás que los que son vigilantes, los que son vendedores, los que venden ropa, el cajero del supermercado o el cajero del banco son abogados o licenciados o son ingenieros. No. Entonces, muchas veces pasa de que, no digo que esos trabajos sean indignos, pero tienen un techo salarial muy bajo, muchos de ellos. Entonces, si tú decides que estudiar es una pérdida de tiempo, pues más vale que te vayas preparando para ir buscando ese tipo de trabajos. Hay bastante gente que vende la idea de que no necesitas estudiar para tener éxito, sí, no lo necesitas, pero no es malo y al contrario de eso es una ventaja que estudies y tengas tu título porque eso te abre más posibilidades. Hay un efecto social al respecto cuando obtienes un título que es bien complicado y cada persona lo maneja a su manera. En mi caso bien particular, yo siempre he manifestado que es incómodo para mí que me digan ingeniero. Yo cuando llego a la empresa, cuando llego a mi trabajo y me saluda el vigilante y me dice, buenos días ingeniero, ¿qué tal? O pase por aquí ingeniero, yo he manifestado que no me gusta que me digan ingeniero. Llámame Fernando, pues, pero algunos insisten, no, pues que usted es ingeniero y le vamos a decir ingeniero. O sea, hay una, ¿cómo se llama? Convención social de tener respeto por los profesionales. Porque como mucha gente intenta estudiar y no lo logra, entonces
El que lo logra, pues de alguna manera es un objetivo que la gente de alguna manera suele respetar, porque saben que es difícil, o sea que no es fácil, que no cualquiera va a entrar a la universidad y va a salir graduado. Y eso lo pueden verificar fácilmente cuando ven las promociones. Por ejemplo, en la foto donde yo aparecí creo que habían, no me acuerdo, ¿cuántos eran? 15 o 20 por ahí, 20 personas, y cuando entramos eran como más de 300 en la carrera. Muchos se rinden, pues. Se van para Estados Unidos o a trabajar o optan por otra línea porque se les complica mucho estar leyendo y estudiando y practicando y los exámenes y tanta cosa que se ve en la universidad. Entonces dicen, no, esto no es para mí. Y el punto es que una carrera jamás va a ser una desventaja. No es garantía de que te va a ir bien en la vida. Yo esto lo he comentado antes. Yo tuve asesoré una tesis hace tiempo y eran unas personas que estaban por egresar de licenciatura en computación y yo les pedí que formatearan una máquina y no pudieron. Entonces yo, por ser honesto, les dije, no, miren, mejor ya dejen esto, vuelvan a iniciar o vean qué hacen, pero, o sea, si salen así al mercado no van a encontrar trabajo, o sea, no las van a contratar, porque en los trabajos te hacen pruebas. Entonces, y uno de los requisitos, a veces para obtener un puesto donde más o menos te pagan bien, pues es saber las cosas básicas. Entonces, si no saben hacer eso, yo les recomiendo que mejor se ahorren el dinero, se enojaron conmigo, se disgustaron y al final me dijeron que eso a mí no me importaba. Ok, continuamos, se graduaron y fue doloroso para mí ver a una de estas personas licenciada en computación vendiendo tarjetas de estos recargas de teléfono. Pues. Entonces yo decía, bueno, ¿para qué estudiar? De hecho, ni siquiera me pudo ver ella cuando la observé, porque al final el título no es garantía. Ahora, si esta persona se pone lista y empieza a estudiar y a aprender como se debe, a practicar, pues ya el título es una ventaja para poder aplicar a un trabajo. Esto es como la licencia. De hecho, alguien me lo puso de ejemplo, la licencia de conducir. Mira, me dice aquí, uno paga por la licencia y te la dan. Imagínate, hay conductores ahí que ni siquiera saben manejar y tienen licencia. Pero es lo mismo. Primero, que la institución es criticable porque da licencias a personas sin que sepan manejar, está mal, no, debe de protestarse por eso, tratar de corregir. Aquí eso, por lo menos en mi país, no se puede, tienes un proceso al cual te tienes que someter sí o sí para que te den la licencia. Pero lo correcto es que si tú sabes eso, no te sometas a eso, porque si no vas a ser un mediocre. Tú lo que tienes que hacer es aprender a manejar correctamente, pedir que te haga el examen ahí en la institución y hacer todos los pasos que tienes que hacer para que tú te sientas bien y que sepas que hiciste todos los procesos correspondientes de forma correcta para obtener tu licencia. Lo mismo con la universidad. Si tú vas con la idea y con la conciencia de aprender, de esmerarte, de esforzarte, vas a salir siendo un buen profesional y vas a encontrar empleo, un muy buen empleo y que te va a permitir pues obtener ingresos de una forma, digamos, menos extenuante que trabajos físicos. Por ejemplo, trabajar de mecánico no es que sea una cosa así desgastante. O sea, hay un montón de casos. He visto panaderos, personas, choferes de buses que les pasa factura estar en ese tipo de trabajo, pues. Entonces, muchos de los profesionales o los que optan por carrera es porque quieren ganar la vida de una manera que no les implique tener problemas de salud o tener problemas de cualquier índole, pues, por ejercer un trabajo que a lo mejor es extenuante, es difícil, es complicado. Entonces, nunca va a ser una desventaja que tú optes por tener un título. Por lo menos es mi recomendación y deberías de hacer oídos sordos a aquellas personas que te dicen que no, que para qué vas a estudiar en la universidad si solo vas a obtener, me llama un empleo en una empresa, pues sí, pero ¿cuánto te van a pagar por eso? ¿Cuánto le pagan a un cajero? ¿Qué prefieres, optar a un empleo a cajero o a un puesto que requieran a un ingeniero o un licenciado? ¿Dónde crees que te van a pagar más? Esa es la realidad. Sea quien brinque, cuando tú quieres aplicar a un trabajo, hay requisitos y los requisitos se complican más a medida el sueldo es mayor. Hay otro ejemplo que me pusieron de esto de Espartaco, que él decía, primero muerto antes que ser empleado. Y el problema de este pedazo de imbécil es que él demerita el hecho de ser empleado, porque como es tan estúpido que difícilmente él va a poder optar por una carrera porque es idiota. O sea, él dice, no, yo ya lo sé todo, o sea, ya, a mí nadie me puede educar. Y es bien curioso y bien triste a la vez, ya te da lástima,
que su método de dignidad, o sea, como él desprecia a la gente que es empleada, sin saber las diferentes escalas que hay en una empresa, hay gerentes que ganan un dineral, pues están bien posicionados y no creo que alguien pueda demeritar o despreciar un trabajo de ese calibre con un sueldo que, pues sí, es muy apetecible tenerlo. Entonces, este idiota, primero, desconoce eso. Segundo, la forma digna que tiene es estar pidiéndole dinero a los usuarios. Eso es pedir dinero. Y no le importa si esa persona es empleada. O sea, lo importante es que le interese el dinero. Entonces es bien ridículo, pues es absurdo el modo de pensar, pero es típico de gente así, completamente ignorante, ridícula. Y ya para finalizar, por ejemplo, incluso para YouTube, si tú estudias una carrera y estás certificado, ya sea como psicólogo, como lo que tú quieras, tienes las credenciales para hacer tu canal en base a lo que has estudiado y tener más peso. Que van a haber críticas, por ejemplo, hay gente que dice, no, pero ya escuché a un psicólogo que dijo una estupidez, y cómo es posible que haya dicho estupidez, y si para eso entró a la universidad, entonces no ingreso a la universidad, no, imbécil, o sea, estúpido. Entonces tú, si te interesa la psicología, estúdiala y haz algo diferente, ¿no? O sea, de alguna manera vas a tener cierta libertad en investigar y en llegar a conclusiones si tanto te interesa, pero esos son pretextos porque hay gente que no puede, pues, o sea, no tiene la suficiente disciplina como para terminar una carrera y se pone a despotricar así a lo tonto solo porque no pudo, pues. Entonces, en resumen, en la calle, en la sociedad, cajeros, vigilantes, policías, los que tienen puestos en los mercados, que es la inmensa mayoría, todos ellos, la inmensa mayoría, no son profesionales. Allá tú donde quieras ubicarte en la sociedad. Me refiero laboralmente hablando. Es decir, no digo que porque no estudies te va a ir mal. Yo he comentado que hay gente que no estudió, se metió por ejemplo al sector transporte, pero le costó un montón poderse desenvolver allí, llegar a ser dueño de buses y ahora simplemente él administra. Y curiosamente contrata a profesionales para que le administren allí el negocio. Esas son de las cosas que uno observa, pues. Entonces, los estudios te brindan más oportunidades, te abren puertas. Y tú piénsalo, estudias una carrera, aprendes un idioma, luego estudias una maestría y luego estudias un doctorado, dime tú. O sea, yo no creo que teniendo todo eso va a ser desventajoso con alguien que nunca estudió nada, que no sacó una carrera. O sea, es que es tan estúpido alguien que piense eso. Así que, estimado, mi recomendación es que ingrese a la universidad, intente estudiar, aprendas disciplina, paciencia, ¿cómo se llama? Y tengas en cuenta algo muy importante, que esto sí, antes que me olvide, lo voy a mencionar. Un profesor me dijo una vez que mucha gente del común piensa que los ingenieros, los que somos profesionales, andamos los libros en la cabeza, o sea, todo lo tenemos aquí, ahí, y simplemente nos preguntan y ya uno, pues, internamente abre el libro en la cabeza que se aprendió de memoria y va a la línea y ahí lee lo que... y nada que ver. El asunto es que un profesional, cuando maneja una situación diaria todos los días, la llega a dominar de tal manera que ya no necesita hacer consultas, pero cuando se topa con escenarios nuevos, el profesional tiene la habilidad de consultar las referencias de lo que ha aprendido, entender lo que consultó y aplicarlo. Que ese es otro aspecto que yo he tenido algunas discrepancias aquí, pero lo entiendo y de hecho algunas ni las contesto porque me parecen ridículas. Nada menos me he topado con varias situaciones, una cuestión simple. Si alguien se dedica al desarrollo, a desarrollar páginas web o que tengan conexión con una base de datos, te recomienda académicamente que no hagas sentencias SQL planas para hacer consultas a la base de datos. ¿Por qué? Porque te pueden hacer inyección SQL. Entonces, lo que te recomiendan es crear procedimientos almacenados donde defines parámetros, el tipo de parámetro y el tamaño. O sea, depende el tipo de dato. Entonces, yo esto me he topado muchas veces con personas que han aprendido de forma empírica el desarrollo y me dicen, no, pero es que a mí así me funciona y acaso no funciona. No, estoy diciendo que no funciona. Lo que pasa es que según el mismo que ha desarrollado, por ejemplo, en este caso,
Microsoft, que ha desarrollado SQL, recomienda esto por esto y esto y esto. Y uno lo explica y hay gente que se molesta y no le gusta. No, no, pero es que ustedes la pican porque son esas. Uno como que ya está acostumbrado a ese tipo de cosas. Nada menos, por ejemplo, una discusión que tuvo con alguien por ahí, que yo le estaba manifestando que Ludri hizo una crítica a un dibujo. Trazó una línea y dijo, va, miren, este dibujo está malo por esto y esto y esto, porque como un profesional sabe cómo criticar, cómo explicar, miren, está malo por esto, y traza una línea y dice, va, mire, este ojo está más grande que este y no está simétrico, y si el rostro está simétrico, o sea, hay una explicación. Entonces esa persona viene, ah, no, pero eso cualquiera lo hace, pues sí, pero no lo criticaste así antes. No, no, pero es que eso, no, pues sí, pero yo nunca te vi criticar así. Entonces, ¿sabe por qué no lo hace? Porque no desconoce, o sea, no conoce todos los procesos que hay en elaborar un dibujo, y eso hay que aceptarlo. Ah, ¿para qué? No, súper molesto. De hecho, puse el ejemplo de Blogger, donde él le preguntó a una IA. ¿Por qué le preguntó a una IA? Lo mismo que yo puedo hacer en un tema que desconozco, porque él desconoce el dibujo, desconoce los métodos, desconoce los pasos, desconoce un montón de cosas que se enseñan académicamente. Entonces, ni Blogger ni todos los que critican a Ludri han agarrado un dibujo de él y lo han hecho así de esa manera como lo hizo Ludri, de venir y agarrar un dibujo y decir, va, está malo, si trazamos una línea aquí, entonces esto es así, y empieza a aplicar, esto debería estar acá porque estamos hablando de que el rostro está de frente y debe ser simétrico. O sea, él explica muchas cosas y con la persona que hablé le digo yo, ajá, pero sí, ¿por qué no has explicado así? No, pero es que está malo, no, pues sí, pero nunca has hecho eso. Y no lo has hecho porque no sabes nada, o sea, no has estudiado eso. ¿Qué te cuesta admitirlo? Pero ya ven, hay gente que es terca, necia y dice, no, yo sí sé, pero nunca lo demuestro. Entonces, en fin, por cierto que me gustó bastante eso de cómo hizo Ludri su crítica. Me parece que así es como muchos apreciamos una buena crítica, algo que se explique, va, ¿por qué está malo? Por esto y esto y esto. Pero no venir y decir está malo, sí, porque está feo, ya, porque no me gusta, o porque no, o porque sí. No dar los elementos técnicos. Y obviamente no los van a dar porque son las personas que critican a Ludri, simplemente son completamente ignorantes de los métodos del dibujo. Y eso hay que decirlo, me incluyo yo, por eso yo no vengo y me pongo ahí a decir, hacer críticas. Ahora alguien me puede decir, entonces ¿por qué dijiste que dibuja bien? Yo digo, hay gente que me ha cuestionado eso y yo digo, a ver, pongo el video, no lo escucha y después, por eso es que siempre andas como idiota. Yo dije, agarré el dibujo, a mí me parecieron bien, pero lo que hice fue preguntarle a otras personas, obviamente, entre ellas solo había uno que era fan, ¿cómo se llama? Aficionado del dibujo y me dijo, mira, están bonitos, están bien. Eso fue lo que hice. Y en base a eso dije, bueno, dentro de los que conozco, pues me han dicho que está bien, que dibuja bien. Eso no lo escucho. Entonces, y además es una opinión. Así como a bastante gente le gusta la música de X cantante, simplemente le gusta. Ahora, al que no le gusta, te va a decir, no me gusta. Pero si alguien que conoce de música te va a decir, lo que pasa es que, y te va a empezar a dar las explicaciones técnicas de por qué es que no le gusta esa canción o por qué está mal hecha. El sonido, lo que sea, todo lo que conlleva hacer una canción, pues. Entonces, mi recomendación es esa, que una carrera universitaria es una opción para abrirte oportunidades, pone a prueba o te pone en disciplina. Si no la tienes, te puede ayudar. Y, ¿cómo se llama? Entre más conocimiento vayas sumando, pues va a ser mejor. Y haz oídos sordos de aquellas personas que te recomiendan que no lo hagas. Lo que te están deseando es el mal. Así. Entonces, nunca va a ser un desperdicio estudiar una carrera. Jamás. A menos, como repito, que tú te dediques a ver cómo pasa y la cuestión es que la quiero sacar porque sí, pero a la hora de ir a demostrar en un empleo o de forma independiente y patines, pues entonces ahí sí vas a estar desperdiciando tu tiempo. Pero en términos generales, basta con ver la realidad. Vuelvo a repetirlo, cajeros, vigilantes, los que andan recogiendo la basura, que son trabajos dignos para mí, ya son dignos. Quienes los demeritan son curiosamente la gente que, así como Espartaco, que demerita a empleados, o sea, una cosa ridícula porque para él es más digno andar pidiendo dinero, así como que fuera mendigo. Es bien absurdo, pues. En fin, hasta luego.